Vamos a hablar de la macro y de la micro, ¿no? ¿Cómo está el mundo, Martín? ¿Cuáles son, podemos decir, las posibilidades que tiene Argentina en esta reconfiguración geopolítica? En cualquier foro internacional hoy, sea en Europa, sea en el Asia-Pacífico, hoy se habla de un nuevo concepto que es la geoeconomía, que simplemente es cómo la geopolítica condiciona las decisiones económicas. Recién acabamos de escuchar el factor China y cómo está impactando en la Unión Europea. Mi visión es que hoy el mundo está jugando un partido central, que es cómo se va a dividir o cómo se va a generar la supremacía mundial. Partimos de un mundo unipolar, en donde quizás podamos poner una bisagra en la crisis financiera global 2008-2009, algunos lo pondrán más adelante. Digo esto porque la crisis financiera global se originó en el cuarto banco de inversión de los Estados Unidos, el Lehman Brothers, y se empezó a mover el eje hacia el Asia-Pacífico, pero hoy está claro que en cualquier seminario, Horacio, y en cualquier político, intelectual de los Estados Unidos y de China, lo principal que se discute es la hipótesis de conflicto y hasta dónde puede llegar ese conflicto. Si ese conflicto se puede dar en ciberseguridad, se puede dar en satélites, se puede dar en términos logísticos, y por lo tanto los Estados Unidos han cambiado su visión de América Latina, y aquí es donde veo, Horacio, la primera oportunidad. Cuando me tocaba hace unos años hablar con funcionarios americanos, yo les decía que lo que se logra de ustedes es siempre un buen consejo. Uno se juntaba con un secretario de Tesoro, subsecretario, presidente de la Reserva Federal, y nos decían, lo que ustedes tienen que hacer es ir al tipo de cambio libre, lo que ustedes tienen que hacer es abrir más la economía. Y yo les decía, mire, lo que siempre tenemos con ustedes es un consejo. Ahora, cuando nos sentamos con un funcionario chino, lo que tenemos es un puente, un puerto, una autopista. Y con ese criterio han perdido espacio relativo en América Latina y se han dado cuenta que para lograr recomponer ese espacio natural que debe ser de los Estados Unidos en América Latina, se necesita juntar el concepto de seguridad nacional que tienen los Estados Unidos, qué pasa en una hipótesis de conflicto, qué sectores tienen que proteger ellos. Infraestructura es un tema crítico. Hace un par de semanas tuve que dar una conferencia en Perú sobre el cemento, sobre la industria del cemento en particular, y el tema central que vino de la discusión es el puerto de Chancay. La mayoría de ustedes deben conocer, el puerto de Chancay es un puerto hipermoderno que se hizo a 70 kilómetros de Lima, lo construyó todo empresas y con financiamiento chino. Lo inauguró Xi Jinping el año pasado en la cumbre de APEC, en octubre del año pasado. Este puerto, según los americanos, es un puerto de doble propósito. Sirve comercialmente ahora, pero en la hipótesis de conflicto sirve para logística china en la región. Entonces, el cambio que veo en los Estados Unidos, primer punto en términos de integración, y acá está esta transparencia, ¿en dónde están dispuestos por primera vez los Estados Unidos a poner plata? Digo, del Consejo han cambiado a poner plata. Algo hicieron ahora. Algo hicieron, pero también en lo productivo, porque hemos escuchado demasiado de finanzas y poco de producción. Yo quiero focalizarme también en el tema productivo. ¿Cuáles son las áreas que hoy Estados Unidos está financiando? En particular infraestructura crítica. Segundo, minerales críticos. Tercero, energía. Cuarto, y aquí voy a un tema de oportunidad para la industria, las cadenas de suministro. Hoy el mundo busca proveedores confiables. Hasta hace poco tiempo se buscaban los proveedores más baratos. Y aquí la oportunidad entonces para América Latina de convertirnos en proveedores confiables dentro de nuestra propia región y por supuesto también con Europa. Argentina debe ser un comerciante global. Tampoco creo que tengamos esta idea de que es China versus Estados Unidos. Hay intereses selectivos que tenemos con los Estados Unidos, que son, por ejemplo, estos que acabo de mencionar, pero también hay
la necesidad de comerciar con China, con la India, con Indonesia, con Vietnam. Y quiero traer también los nuevos financiadores que hay desde América del Norte y en particular quiero hacer en un punto en particular porque acabo de tener una experiencia que es la Corporación Financiera para el Desarrollo, DFC por sus siglas en inglés, que acaba de financiar una empresa del sector de maquinaria agrícola en la Argentina. ¿Y por qué lo ha hecho? Es la primera operación que se hace, pero DFC es uno de los, y me gustaría dejarlo aquí como uno de los financiadores de esta nueva etapa de oportunidades para América Latina. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque la cadena de valor en materia de maquinaria agrícola está integrada con piezas de los Estados Unidos. Es decir, ellos están buscando financiar cadenas de valor que sean integradas dentro de los Estados Unidos. Y entonces esto nos plantea alternativas para la industria automotriz, nos plantea alternativas para la industria, en particular para la industria petroquímica, diría sobre todo, se nos fue nuestro amigo de la Unión Europea, es la agenda de descarbonización. En particular, la provisión de todos los derivados del gas natural. Muchas plantas petroquímicas se están cerrando en Europa porque no tienen insumos naturales y Argentina tenemos problemas, no lo podemos hablar en el área agrícola con la Unión Europea, pero tenemos otras áreas de integración. En particular para las pymes el mensaje es más América Latina y en particular también para otros países como los países árabes, Indonesia, la cuarta economía del mundo, Vietnam, por supuesto la India, y para eso se necesita también, y lo voy a decir al final, en materia de la agenda productiva que necesita Argentina, porque Argentina necesita tener una macro sólida, y en esto voy a ir completando, las oportunidades están, un nuevo mundo se plantea, la tensión entre China y Estados Unidos está, debemos también tener, así como lo mencionaba nuestro colega de la Unión Europea, el problema de la sobrecapacidad que hay en China y que están volcando hacia mercados internacionales en acero, en metalmecánica, en la industria petroquímica. Debemos también tener mecanismos que permitan evitar eso. Los mecanismos antidumping no están funcionando bien hoy en nuestro país y eso sin duda es una amenaza hacia adelante de este mundo transaccional. Y esto también lo quiero poner sobre la mesa. Nadie da nada a cambio de nada. Los aranceles no se pueden reducir unilateralmente. Los aranceles hay que reducirlos en la medida en que le abran mercados a la Argentina y a los productos argentinos. Estamos en un mundo económico productivo internacional que es altamente transaccional. Quiero quizás terminar esta primera reflexión, si me permitís, Horacio, en esta idea de que la macro está bien y la micro está mal. Bueno, para que los sectores productivos puedan tener una macro de inversión, de proyección hacia el mundo, hay un activo muy importante que Argentina y los argentinos hemos logrado, que es el equilibrio presupuestario. A mí me preguntan mucho en el exterior qué viene en el 2027. Yo no sé qué viene en el 2027, pero sin duda estoy convencido que no hay marcha atrás, que no hay la posibilidad de alguien que venga y diga imprimamos billetes, manoteemos el Banco Central. Esta idea del equilibrio presupuestario se ha enraizado en la Argentina. Ahora, para tener una macro sólida, uno necesita tener un mercado cambiario previsible, un mercado cambiario de largo plazo. Necesita también tener un mercado monetario que sepa cuáles van a ser las bases. Vamos a seguir una política de agregados monetarios. Vamos a ir hacia un país bimonetario y yo sí favorezco a que se pueda utilizar el dólar que ha sido para los argentinos, no la dolarización, sino que pueda realmente, como pasa en Uruguay. El 2 de diciembre vamos a una conferencia con mi amigo Julio Velarde, el presidente de Perú. Nadie se acuerda quién es el nombre del presidente de la Nación en Perú. Sigue siendo el mismo presidente que cuando yo era presidente del Banco Central, Julio Velarde, y tienen un sistema realmente bimonetario. Y por supuesto también financiero. Es decir, las 4 patas de una macro para que la producción se pueda proyectar es tener un tipo de cambio previsible y estable, y para esto
voy a cerrar con un punto sobre la acumulación de reservas, un sistema financiero que tenga bajas tasas de interés, y aquí sí quiero hacer un punto, para que las tasas de interés bajen para las pequeñas y medianas empresas, hay que generar una política de reducción de encajes. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que para financiar al sector público, lo que ha ocurrido es un aumento de encajes. Los encajes hoy bancarios son del 52% y además esa política de encajes ha servido para que la constitución de este efectivo mínimo se haga con títulos públicos. Lo que ha generado esto, Horacio, es un desplazamiento en los últimos meses del crédito al sector privado al crédito al sector público. Entonces, para que bajen las tasas de interés y aprovechar esto, necesitamos una política financiera que reduzca encajes y que ponga al sector privado en el centro del crédito en la Argentina, que después podemos, en alguna pregunta adicional, cómo se logra crédito de largo plazo. Pero para tener previsibilidad cambiaria, y con esto cierro en términos de oportunidades, para tener previsibilidad cambiaria, lo que se necesita es tener reservas. Y esto, aquí fíjense, yo he tomado países de América Latina, todos de distinto color político, con bancos centrales independientes. Observen ustedes la relación de las reservas con respecto al Producto Bruto en Brasil, en México, en Perú. El que menos tiene es México en relación de su Producto Bruto, 13,4%. Argentina tiene un 6,2%. Entonces, cuando me preguntan cuál es la política monetaria y cambiaria que se necesita, es una política de acumulación de reservas. Más allá de discutir las bandas o no las bandas, lo que hay que ir eliminando son las restricciones que todos ustedes tienen para importar, para exportar, para poder enviar utilidades al exterior, quienes tienen que utilizarlas. Ayer te cuento un ejemplo, y con esto cierro, una empresa del sector, una empresa del sector farmacéutico que es multinacional, de las empresas que realmente muestran cómo las empresas argentinas son eficientes y son multinacionales. Bueno, el plazo de liquidación de divisas que tienen, en lugar de ser un plazo normal como cualquier empresa, es un plazo mucho menor, 60 días. Es decir, lo que le exportan a su propia subsidiaria lo tienen que traer en 60 días. No le pueden vender, las subsidiarias son chicas en el exterior, no le pueden dar crédito a quienes le compran. Bueno, esa es una restricción que debiera desaparecer. Hay una cantidad de restricciones para que tengamos un tipo de cambio único y solo como lo tenemos en cualquier país de América Latina, con una política, cuando se pregunta, ¿para qué las reservas? Tienen que ser anticíclicas. Las reservas se tienen que utilizar para evitar la volatilidad cambiaria, como lo ha hecho Brasil. Sobre fin de año, todos ustedes industriales lo saben, el real subió a 6,2 reales por dólar. ¿Qué hizo el Banco Central? Puso 30.000 millones de dólares porque tiene 350.000. Entonces, ahí tenés el contrapeso. Ahí tenés el contrapeso y entonces no estás necesitando restricciones, sino si tenés suficiente acumulación de reservas le podés dar previsibilidad. Entonces, para esta primera etapa, después digo, Argentina para aprovechar estas oportunidades que plantea el mundo, consolidar la macroeconomía, bien en lo fiscal, tenemos todavía que generar una política cambiaria, monetaria y financiera de largo plazo y necesitamos una agenda productiva a la que después de Diego, si podemos, me voy a dedicar unos minutos. Claro que sí. Hablabas de oportunidades, Martín, de oportunidades que tiene la Argentina. Yo te voy a llevar a un punto exclusivo que es el acuerdo comercial con Estados Unidos, que funcionarios del gobierno de Estados Unidos dicen que está cerrado, el gobierno argentino dice que está cerrado, todavía no se conocen los detalles, pero imagino que para la Argentina tiene que ser las dos partes, ¿no? Por un lado, una situación de cómo algunos sectores se tienen que defender y por otro lado, qué oportunidades tenemos, ¿no? Yo estoy convencido, y si la pueden poner, porque preguntaste justamente qué es lo que necesita la Argentina. En la primera parte yo hablé de qué es lo que se necesita consolidar en la macroeconomía para que se pueda producir más, para que se pueda producir mejor, pero todavía en la Argentina tenemos, y Diego también lo dijo, si nos quedamos satisfechos con lo que se ha hecho hasta acá, hay 4 sectores que son competitivos, que son el agro, que es la energía, que es la minería y servicio del conocimiento.
Y el país necesita un país integrado, una política integrada. Miremos la heterogeneidad que hay en materia de consumo hoy, en donde el sector verde solamente está en Neuquén. Bueno, la segunda etapa, donde tiene que plantearse una agenda productiva, es aquella, observen la heterogeneidad también que hay en el comportamiento de la industria, de los sectores productivos, a qué es lo que necesita la Argentina, que es una agenda de desarrollo hacia adelante, y voy a contestar al final sobre el tema de Estados Unidos. Bueno, se ha planteado toda esta mañana el tema laboral, el tema impositivo. A mi juicio, Argentina necesita una verdadera revolución impositiva que vaya por un cronograma cierto, concreto, de la eliminación de impuestos distorsivos. Y acá no se trata de crear nuevos impuestos, sino que se trata de incorporar, de generar incentivos para que haya una formalización. Y para que haya una formalización, la manera de ir eliminando impuestos distorsivos, primero retenciones, segundo impuesto al cheque, tercero o en conjunto ingresos brutos, lo que tenemos que tomar es a cuenta, por ejemplo, de impuesto a las ganancias, el pago de retenciones, y que sea con un cronograma preciso y constante para que en 4 años se eliminen el impuesto al cheque, las retenciones, los impuestos al trabajo, que también generan una imposibilidad para poder traer más trabajadores. Segundo, una revolución exportadora. Argentina necesita una política de inserción productiva internacional en donde negociemos espacios para la producción argentina que nos permitan bajar restricciones y si no, no bajarlas en este caso nosotros. Esto es un estricto quid pro quo y Argentina tiene muchas posibilidades de integración productiva en la medida en que podamos bajar barreras arancelarias y no arancelarias con una política de integración en las nuevas cadenas de valor. Una revolución de la logística. Si Argentina no baja los costos de transporte y para esto se necesita sin duda inversión. La pregunta es ¿de dónde viene el financiamiento para la inversión? Bueno, allí veo y me tuteo permanentemente con organismos multilaterales de crédito. Si no lo quiere hacer la nación, bueno, denle la libertad a las provincias que no tengan que pasar por la firma del Ministerio de Economía para poder acceder a financiamiento de lo que se llama en la jerga de los multilaterales, de los subnacionales. Hay muchísima voluntad de hacerlo. Trabas, entonces, en este caso, liberemos a las provincias para que puedan trabajar en una agenda en donde también yo soy partidario también a nivel nacional del financiamiento con organismos multilaterales porque son inversiones intergeneracionales y que además están dadas en términos concesionales y además también les dejé la reflexión sobre ese nuevo organismo de desarrollo que tiene los Estados Unidos. Y en cuarto lugar, una Argentina federal en donde tengamos el concepto de corresponsabilidad fiscal y también que se le devuelvan a las provincias los recursos que se le han detraído. Por ejemplo, las asignaciones específicas. Hoy impuestos como el impuesto al valor agregado, el 11% se destina a financiar la seguridad social y entonces el 89% solamente es coparticipable y el 11% se lo sacan a las provincias. Lo mismo ocurre, el 100% del impuesto al cheque no es coparticipable porque financia la seguridad social. El problema del financiamiento de seguridad social lo vamos a resolver teniendo más trabajadores que estén en blanco. Esa es la agenda productiva que hay que complementar con la agenda macroeconómica para que realmente el país llegue a 48 millones de argentinos y no solamente a 4 sectores. Con respecto a tu pregunta en materia de la negociación con Estados Unidos, bueno, ¿qué damos y qué logramos? Y yo digo, no solo con Estados Unidos, Horacio, cada negociación internacional hay que medirla por una sola variable. ¿Cuánto empleo genera para los argentinos? Así como otros dicen America First, nosotros tenemos que decir Argentina primero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias Diego, gracias a todos ustedes por estar presentes, por escuchar con tanta atención y tanto respeto. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, gracias a los tres. Todo un lujo, nos estamos dando en esta jornada.